Hola a todos, espero que estén bien. En este video les voy a explicar un poco cómo calcular el error en una función cuando tenemos varias variables. Y principalmente esto lo vamos a calcular con Wolfram. Entonces la idea es ver qué valores tenemos que ingresar en Wolfram para calcular el error, cómo se ingresan estos valores y qué cálculos hay que hacer. ¿Ya? La fórmula principal para calcular el error es la raíz de un montón de términos. En general, esto se puede dividir en dos partes. Lo que va dentro de la raíz tiene dos componentes. Lo primero es la derivada parcial de la función elevado a 2, pero principalmente la derivada parcial de la función. Se llama derivada parcial porque tenemos varias variables, entonces no podemos derivar respecto a una variable, sino que vamos a derivar todas las variables. Y cada una de esas derivadas recibe el nombre de derivada parcial. Por otro lado, tenemos que multiplicar ese resultado por algo que se llama el diferencial, que en este caso también corresponde a cada variable. Y básicamente esto sería el error de la variable. Entonces, acá tenemos el error para esta variable y lo que tenemos que hacer es entonces calcular la derivada parcial. En el caso que nosotros tengamos una sola variable, entonces solo se hace ese cálculo. Se deriva la función y se multiplica por el error de la variable. Pero si hay más variables, por ejemplo como acá, que tenemos variable d, z, h, x, entonces tenemos que hacer el cálculo para d, el cálculo para d, hacemos el cálculo para z, hacemos el cálculo para h y aquí le puse j, pero en realidad es el cálculo para x. Eso quiere decir que por cada una de las variables tenemos que calcular la derivada parcial y multiplicar por el error. Todo esto siempre elevado a 2, como aparece acá en la fórmula. Si tuviéramos 5 variables, tenemos que hacer lo mismo con la quinta variable. Eso quiere decir que este proceso de derivada parcial por error lo tenemos que hacer para cada una de las variables. Entonces, en general, siempre va a ser todo elevado a 2, ¿ya? Entonces, derivada parcial, multiplicado por error, ¿ya? Elevado a 2. Aquí en realidad podemos elevar a 2 antes o después, no es relevante. Lo que importa de esto es que calculemos la derivada parcial y luego multiplicamos por el error y elevamos al cuadrado, ¿ya? También podemos resolver, obviamente por propiedad de las potencias, la derivada parcial elevado a 2 y eso multiplicado por el error elevado a 2. En realidad va a dar exactamente el mismo resultado, no es relevante si elevan por separado al cuadrado o elevan todos juntos luego de multiplicar. Lo importante es que tenemos que calcular derivadas parciales, ¿ya? Y para calcular derivadas parciales, primero tenemos que fijarnos cuál es la función. En este caso, para este ejemplo que nosotros vamos a ver, vamos a calcular el error que se estima en el desnivel h, donde h es esta función. La función h se va a calcular como d, la variable d, por el coseno de la variable z, más h menos x. Entonces nosotros queremos calcular las derivadas parciales de esta función. Para calcular derivadas parciales en Wolfram, vamos acá, aquí donde está todo el panel. Hay varias opciones. La opción que nos sirve a nosotros es la tercera, donde aparece un delta y una integral. En esta pestaña, la primera opción es una derivada, pero solo aparece con d.
derivada. Y eso sería para cuando trabajamos con una variable. Pero si tenemos más de una variable, de dos variables en adelante, tenemos que trabajar con derivadas parciales. Y esa es la tercera opción. Y aparece con un delta. Y de hecho dice cuando ustedes se ponen aquí arriba, derivada parcial. Si presionamos en esta opción, nos muestra dos cuadros. En el cuadro de acá, de hecho, si ustedes ponen el mouse sobre el cuadro, les va a decir lo que tienen que escribir. Ahí dice la función y acá abajo dice la variable. En el caso de la función, vamos a escribir d multiplicado por el coseno de z más h menos x. Esa es la función que nosotros queremos derivar. Pero como hay varias variables, tenemos que derivar cada una de estas variables. Entonces nosotros le tenemos que decir respecto a qué variable vamos a derivar. Entonces primero lo vamos a hacer para d. Primero lo vamos a hacer entonces para d. Ponemos acá la d, presionamos enter y nos va a decir que la respuesta aparece acá, coseno de z. Entonces por un lado tenemos la derivada parcial, que es coseno de z. Pero nosotros necesitamos un número. Entonces, por ejemplo, aquí, para la parte de la derivada parcial, tenemos coseno de z, pero insisto, necesitamos un número. Eso quiere decir que no podemos dejar esto así con z. Lo que necesitamos es cambiar este valor, la z. Y eso siempre lo va a entregar el enunciado. Si nosotros nos fijamos en la columna de acá, nos entregan todas las medidas, ¿sí? Estos son los datos que nosotros tenemos que reemplazar. Y estos datos se reemplazan en la derivada parcial. Por otro lado, tenemos el error de cada una de las mediciones, pero este error va en la parte del delta o error. Vamos a poner error. Entonces, esto por ahora no lo vamos a usar. Ahí sí. Entonces, aquí donde dice coseno de z, tenemos que ingresar el valor de z, que ya sabemos, por los datos que aparecen acá, que son 110 gonios. Ahora, en Wolfram, al menos yo no he visto cómo se hace, pero no puedo evaluar gonios, así que tendría que transformarlos a grados o a radianes, como sea más fácil. En este caso nosotros sabemos que para transformar de los 110 gonios a grados tenemos que usar la relación que existe, que es eh, 400, 400 gonios son 360 grados y nosotros queremos saber 110 cuántos grados son. Y aquí nos da como solución que serían 99 grados. Entonces, si quisiéramos reemplazar por grados Celsius, entonces aquí sería 99. Así lo podemos reemplazar en la función. Obviamente, si ustedes tienen alguna aplicación o alguna calculadora que lo calcule de forma directa con los 110, mucho mejor. Pero en Wolfram no he visto la opción. Entonces aquí, donde dice coseno de z, tenemos que escribir coseno de 99. En este caso, el resultado que nos va a dar va a ser menos 0,156434 y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este resultado, vamos a escribir acá, lo que estamos haciendo es calcular el coseno de 99 grados y eso nos da como resultado, bueno, muchos números decimales. 0,15643465. Mientras más decimales anotan, mucho mejor. Eh, entonces aquí ya tenemos el resultado de la parte de la derivada parcial.
Este valor lo tenemos que multiplicar por el error. Sabemos que el error en esta pregunta, según el enunciado acá, para D, porque estamos calculando para D, es de 0.080. Entonces el error sería 0.080. Y estos son los dos valores que tenemos que multiplicar. ¿Sí? Recuerden que la fórmula en general, lo que nosotros queremos calcular es el parcial multiplicado por el error. Entonces acá nosotros ya tenemos el error. Entonces para D, el total que nos va a dar sería la multiplicación. Vamos a calcular acá. De hecho, lo que recomiendo, eh, escriban todo al tiro. Por ejemplo, el cuadrado y adentro escriben menos 0.15643465 multiplicado en 0.080. Escriban todo el resultado elevado a 2. Porque si no van a hacer la multiplicación y después ese resultado de la multiplicación lo van a aproximar y ese resultado lo van a elevar a 2 y cada vez que nosotros vamos haciendo pasos calculando vamos aproximando, por lo tanto vamos cambiando el resultado. Entonces lo mejor siempre va a ser escribir el resultado general. Entonces para D el resultado que obtenemos es 0.000156619. Vamos a escribir en vez de 14, 15, porque después viene un 7. Entonces, para D vamos a dejar ese resultado, que es nuestro primer resultado. Y tenemos que hacer esto con todas las variables. Derivar parcialmente respecto a la variable. Luego, reemplazar los valores, los datos, dependiendo de la función. En este caso quedó solo z dentro de la función. A veces no va a quedar variable, a veces pueden quedar las 4 variables. Entonces, va a depender del resultado que nos dé Wolfram acá, de cuáles son los valores que tenemos que reemplazar. Por ejemplo, para la variable z, tenemos que primero derivar la derivada parcial. Tenemos que ver qué resultado vamos a obtener. Y para eso solo tenemos que cambiar aquí en Wolfram, donde estaba la D, ahora vamos a poner una Z y nos va a decir cuál es la solución. En este caso nos dice que la derivada es menos D multiplicado por Z. Entonces, menos D multiplicado por el seno de Z. Y eso es lo que nosotros queremos evaluar. Ahora, aquí hay algo súper importante que tienen que considerar, que cuando nosotros calculamos el seno de un valor, el resultado es un resultado numérico, ¿ya? No es grados, no son gonios, sino que es un número. Por lo tanto, aquí cuando nosotros multiplicamos eh, por D, no, en realidad eso en la parte de la D da un poco lo mismo. Pero cuando nosotros calculamos el seno de Z, a ver, me da un segundo. Ya, en realidad no era absolutamente nada, pero lo mismo, solo se me fue un poco lo que quería decir, pero la idea es que como al igual que para la parte D, cuando calculamos el seno de Z, esto no lo podemos reemplazar en los 110, sino que tiene que ser el 99, o si lo transforman a radianes, mucho mejor. En este caso lo estoy haciendo con grados solo para evitar decimales. Ya, si lo hubiésemos transformado quizás a radianes tendría muchos decimales y ese resultado es menos exacto. Ahora, D, ya sabemos, son 425 y el seno de Z lo podemos calcular. De hecho, eso todo lo vamos a hacer acá. Entonces sería menos D menos 425 multiplicado por el seno de 99 grados. Y esto nos da como resultado, acá,
forma aproximada, menos 419 y ahí podemos escribir los decimales que queramos, 76, 75, 44, 75. Obviamente, mientras más decimales va a ser mucho mejor, va a ser más exacto. De hecho, lo mejor sería calcular todo en un solo paso, pero hay tantas cosas que hacer acá que eso puede complicar un poco. Entonces, para z, el valor de la derivada parcial sería ese que está aquí. Por otro lado, tenemos que ver el error. Y en realidad esto es lo que quería comentar recién. En el caso del error, el error de z es 0.0030 gonios. El problema de eso es el siguiente. Lo que yo comentaba recién, cuando pausé el video, es que cuando nosotros calculamos seno de z, estamos obteniendo un número, ¿sí? Cuando lo multiplicamos por d, también estamos obteniendo un número, en este caso metros. El problema es que la fórmula nos pide que multipliquemos el resultado parcial con el error, ¿ya? El error no puede estar medido en gonios, tampoco puede estar medido en grados, tiene que estar en un valor numérico, que en este caso la forma de los grados que nos sirve serían los radianes. Eso quiere decir que este valor, así como está, 0,030, no nos sirve para poder multiplicar aquí en la función. Tenemos que pasar eso a radianes. Entonces, en este caso, esos radianes los tendríamos que transformar con regla de 3. Sabemos que 2pi, son 400 gonios, o la circunferencia completa, y queremos saber cuánto serían los 0.0030 que aparecen acá. Insisto, esto es para poder realizar la multiplicación. Es como si aquí nos dijeran 30 grados Celsius. 30 grados Celsius no se puede multiplicar por metros, por ejemplo, sino que tenemos que transformarlo a radianes. Y en este caso es 0.00004712. Vamos a escribir todos los decimales. Y aquí vamos a hacer la diferencia. Estos son gonios y nosotros queremos trabajar en radianes. Son 4, 7, 1, 2, 3, 9 radianes. Y con este valor sí vamos a poder trabajar. Entonces, si nosotros queremos calcular, es el resultado parcial por el error elevado a 2. Entonces vamos acá y sería el resultado parcial 419.76754475 multiplicado por los radianes 4, 7, 1, 2, 3, 9 y vamos a obtener el resultado. En este caso para z, el resultado sería, aparece acá, 0.00039129. Vamos a escribir 1, 2, 3, 3, 9, 1, 2, 9, 1. En realidad lo mejor sería que usáramos siempre la misma cantidad de decimales en todos los valores, pero es como para explicar cómo calcular las derivadas parciales. En realidad vamos a escribir los decimales así. Entonces ya tenemos lo que ocurre para D, ya sabemos lo que ocurre para Z y nos quedan dos variables que sería H y X. Entonces ahora para H es el mismo procedimiento. Vamos a ver qué ocurre con lo parcial. Entonces vamos a la derivada parcial y le pedimos que lo calcule ahora respecto a h. Aquí nos dice que el resultado es 1. Eso es bueno, quiere decir que no tenemos que reemplazar por nada. Por lo tanto, aquí ya es 1. Y el error para h nos dice que es 0.010. Entonces, error igual a 0.010.
En este caso va a ser un poco más simple porque solo tenemos que multiplicar el resultado parcial por el error. Como el resultado parcial no tiene variables, no hay nada que reemplazar como en los casos anteriores. Entonces acá sería 1 multiplicado por 0.010. Y nos da que el resultado es 0.0001. Entonces acá en H sería 0.00 y me falta un 0 creo, sí, 1. Entonces en realidad no siempre va a ser igual de complejo, va a depender de la derivada. em, Hay derivadas que dan resultados muy simples, otros que no. Ya tenemos el resultado para h, nos faltaría el resultado para x. Entonces, sacar la derivada parcial, pedimos que nos derive respecto a x. Entonces, para x tenemos que la derivada parcial sería, en este caso nos dice que es menos 1. También fácil porque no quedan variables. Entonces, acá solo es cambiar por menos 1. Para x, el error también es 0.010. Entonces, error igual a 0.010 y calculamos la multiplicación. Me parece que el resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? Porque es solo cambiar ese 1 por menos 1, pero como está al cuadrado, el resultado va a ser igual, 0.0001. Entonces, para x tenemos que esto es 0.001. Y ya tenemos los tres valores. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que le vemos, perdón, la fórmula nos dice que cuando tengamos el resultado de la multiplicación del parcial con el error de cada una de las variables, tenemos que sumar todos estos resultados y calcular la raíz. Eso quiere decir que para este ejercicio el error va a ser igual a la raíz de ¿qué? De el resultado que obtuvimos en D, 0.00015 661915, más el resultado que obtuvimos en Z, que es 0.233911291, más el resultado que obtuvimos para H, 0.1231, y el resultado que obtuvimos para X. ¿Ya? Si calculamos esto, vamos a obtener el error final. Entonces, el error aquí se calcula con esa fórmula. Entonces, vamos para acá y calculamos la raíz de todos esos valores. Pucha, podría verlo. A ver, para no tener que escribir todo eso de nuevo, vamos a copiar. Y aquí dice que es 0.0273479. Ese sería el error. Entonces 0.0273479, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En realidad lo primero es que identifiquen la función. Si ustedes se fijan, para calcular derivadas parciales, en ningún momento toqué la función, solo fui cambiando las variables respecto a las que iba derivando. Primero d, z, h y x. Obviamente el orden no importa, lo que importa es que sean todas las variables. En algunos casos, cuando nosotros calculemos las derivadas parciales, vamos a necesitar los datos. No siempre, pero en algunos casos vamos a necesitar los datos. Por ejemplo, aquí para D y para Z sí necesitamos algunos datos. Y en otros casos, la derivada parcial solo va a ser un número, entonces se trabaja con el número que queda. El resultado de la derivada parcial lo estamos multiplicando por el error, que también tiene que ser algo que les entregan, y el resultado de la multiplicación lo elevamos al cuadrado. Cuando tenemos los resultados para todas las variables, entonces se suma y se saca la raíz. Y esa es la forma de calcular el error. Obviamente, mientras más variables, esto va a ser más
complejo de calcular porque voy a tener que realizar este paso, que al final este paso es el importante, este paso más veces. O sea, si tengo un problema con 7 variables, tengo que realizar esto 7 veces. Y obviamente si tengo 7 variables, la función va a tener 7 letras con las que tengo que derivar. Eso quiere decir que también va a ser más compleja de escribir. ¿Ya? Pero si uno entiende bien la idea de esto, entonces no debería haber problema para calcular el error. ¿Ya? La fórmula principal es la raíz em, de la suma del cuadrado de la derivada parcial multiplicada por el error. Eso, espero que el video les haya servido. En el caso de acá, solo el detalle que para poder realizar las multiplicaciones, por ejemplo, en el caso de z, no podemos trabajar con gonios, sino que tenemos que transformar a radianes, ¿ya? Eso es el único pero que hay que tener, y eso es en general cuando uno trabaja con grados, por ejemplo, cosas por el estilo, no podemos multiplicar por grados, en este caso no podemos multiplicar por gonios, pero los radianes son los que sirven para ese tipo de operaciones. Bueno, espero que el video les haya servido. Obviamente cualquier duda o consulta me escriben al correo. Que estén bien.